Nunca pensé que iba a ver a un hombre en calzoncillos paseando por mi casa un jueves por la mañana. Tampoco pensé que ese hombre iba a saludarme como si yo fuera el intruso. Ni que Marta, mi mujer, iba a aparecer justo después, con una cara que no sabría describirte si me dieran un diccionario entero. No estabas en Sevilla, fue lo único que acertó a decir. No. No estaba en Sevilla. El congreso se canceló a última hora, algo con la huelga de transportes, y pensé que sería una buena idea volver a casa y darle una sorpresa. Lo que no sabía era que la sorpresa me la iban a dar a mí. El tipo, en calzoncillos, azules, por si te pica la curiosidad, ni se inmutó. Se sentó en la mesa de la cocina y empezó a prepararse un café, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Marta se quedó plantada en mitad del pasillo, inmóvil. Yo no dije nada. Ni grité, ni lloré, ni pegué. Lo único que hice fue mirar al desconocido, después a ella, y luego salir por la puerta. Me metí en el coche y conduje sin rumbo fijo durante casi 2 horas. Ni recuerdo si llevaba gasolina suficiente, solo quería alejarme. Durante ese trayecto, con la radio apagada y el corazón a 1000, empecé a unir puntos. Cosas pequeñas, detalles que había pasado por alto. No quería ver nada raro, porque cuando amas, decides confiar, aunque te cruces con señales de neón. Pero ahora, con esa imagen grabada a fuego en la memoria, todo encajaba. No era que trabajara hasta tarde. No era que tuviera tantas reuniones con el equipo de jefatura de estudios. No era que estuviera más cansada de lo normal. Era otra cosa. Era él. Pero aquí no acaba la historia. Esto solo fue el primer capítulo del mes más jodido de mi vida. Volví a casa esa misma noche, pero no entré. Me quedé en el coche, con el motor apagado, observando la fachada como si pudiera adivinar lo que estaba pasando dentro. No sabía si él seguía allí, si se había ido, si Marta me esperaba para darme una explicación o si simplemente había asumido que todo estaba roto. No me atrevía a subir, no por miedo a lo que pudiera encontrar, sino porque todavía no sabía si quería saber más. Pero lo supe en ese momento. Necesitaba entenderlo. No para arreglar nada, no para perdonarla, sino porque si no sabía exactamente lo que había pasado, no iba a poder vivir en paz. Así que esperé 1 hora más y cuando vi que las luces del salón se apagaban, subí al piso. Entré sin hacer ruido. Sabía dónde crujía el suelo y me moví con cuidado. En el perchero solo estaba mi abrigo, lo que significaba que él ya no estaba. Marta dormía, o al menos lo intentaba, con la puerta cerrada. No entré en el dormitorio. Dormí en el sofá, o lo intenté, aunque el colchón me pareció de piedra y las mantas eran un mal chiste. Pasé la noche pensando en qué clase de tipo se pone cómodo en calzoncillos en casa ajena y se prepara un café mientras el marido de su amante se queda mirando como un idiota. Pensé también en qué clase de mujer permite eso, y lo hace con la cara tan tranquila, sin correr a explicar nada, sin una pizca de vergüenza. Pero sobre todo, pensé en que había algo más. Porque la reacción de Marta no fue solo de susto o de incomodidad. Fue de resignación. Como si no le sorprendiera que yo hubiera descubierto todo, como si lo hubiera estado esperando. A la mañana siguiente no me saludó. Fue directa a la cafetera, puso la taza, y luego se quedó allí de pie, esperando que algo se dijera solo. Yo no abrí la boca. Ella tampoco. Tomó su taza y se fue al dormitorio, se cambió de ropa y se marchó al instituto como si fuera un día más. Me dejó solo en la cocina, mirando esa taza vacía como si fuera una pista. Pero no me quedé quieto. Saqué las llaves del coche y me fui. No al trabajo. Fui a casa de Samuel, un amigo que trabaja en el mismo instituto que Marta. No somos íntimos, pero me debía un favor y sabía que era el tipo de persona que, si se lo pides bien, no pregunta demasiado.
Le dije que necesitaba saber algo. Que era importante. Que no era por celos ni por tonterías. Samuel, después de un par de minutos en silencio, me dijo que Marta llevaba meses viéndose con alguien del instituto. Que no era oficial, pero que se notaba. Que salían juntos a desayunar, que compartían coche a veces, que los compañeros hablaban pero nadie decía nada en voz alta porque no querían meterse. Me preguntó si quería saber quién era, y yo le dije que sí, pero que no me lo dijera aún. Primero quería comprobar algo por mí mismo. Volví a casa antes que Marta. Esperé en la cocina, esta vez con mi propia taza de café. Cuando entró, me vio, dejó la mochila en la silla y me miró, sin una palabra. ¿Es alguien del instituto? Ella se quedó quieta. No fingió sorpresa. No puso cara de ofendida. Solo se acercó y se sentó en la silla de enfrente. Luego asintió. ¿Desde cuándo? Desde hace 6 meses. ¿Por qué? Porque contigo estoy vacía, dijo, como si fuera una respuesta normal, como si yo tuviera que entenderlo sin más. ¿Vacía? ¿Y no podías decirme nada? ¿Tenías que meter a otro hombre en mi cocina para prepararse un café? No planeé que vinieras. Creía que estabas en Sevilla. Fue mala suerte. ¿Mala suerte? ¿Eso es lo que fue? ¿Mala suerte? No tienes que gritar. Ya está todo dicho. No, no está todo dicho. ¿Quién es? Julián. El jefe de estudios. Lo dijo como si hablara del tiempo. Como si no supiera que ese nombre me sonaba. Claro que me sonaba. Lo había visto una vez, en una cena de Navidad del instituto. Un tipo de 40 y tantos, con pinta de sabelotodo, esos que sonríen con condescendencia y creen que entienden el mundo mejor que tú. En ese momento no supe si quería romper algo o salir corriendo. Pero lo que hice fue lo más inesperado para ambos. Me levanté, fui al armario del salón, saqué una caja que había preparado durante la mañana. Dentro tenía los papeles del alquiler del piso que acababa de firmar por 6 meses, mi ropa doblada en bolsas y un sobre con todas las llaves de la casa. La dejé encima de la mesa. No me voy porque tú me lo pidas. Me voy porque quiero dejar de vivir con alguien que ya no tiene ni la decencia de fingir respeto. Ella no respondió. No lloró. No suplicó. Se limitó a mirar la caja, luego a mí, y después bajó la cabeza. En ese silencio supe que no había vuelta atrás. Lo nuestro no se rompió ayer. Se rompió hace meses, solo que yo fui el último en enterarme. La primera noche fuera de casa la pasé en el colchón viejo de mi nuevo piso, que aún olía a pintura y a humedad acumulada. El casero lo había limpiado justo antes de firmar el contrato, pero se notaba que aquel lugar llevaba tiempo sin usarse. Me daba igual. Era mío, y no tenía que compartirlo con nadie. El silencio era denso, como si el aire se hubiera quedado atrapado entre las paredes esperando a que alguien lo reclamara. No dormí mucho, pero al menos esa noche no tuve que ver a Marta ni pensar en si Julián había pasado por la casa. Al día siguiente, me levanté temprano, pasé por el bar de siempre a desayunar y luego me planté frente al instituto. No tenía un plan claro, solo necesitaba ver con mis propios ojos algo que no estuviera filtrado por la boca de ella. Me quedé apoyado en el coche, esperando. A las 8:05 apareció Julián, con su maletín colgado al hombro y su chaqueta de cuero, como si tuviera 20 años menos. Saludó al conserje con una sonrisa que me provocó arcadas. 10 minutos después llegó Marta. Iba andando, con paso ligero, con ese aire de persona que cree tener todo bajo control. Lo más jodido fue ver cómo se miraban cuando se cruzaron en la puerta. No se tocaron, no se dijeron nada que yo pudiera ver, pero el gesto fue suficiente. La forma en que ella bajó un poco la cabeza al sonreír,
y como él giró un segundo más de lo normal para verla entrar. Era evidente. Era algo que hacían todos los días. Lo repetido del gesto era lo que más dolía. Yo había sido reemplazado hace tiempo, en el día a día, en la rutina. Solo que ahora lo estaba viendo en directo, sin filtros, sin excusas. Volví al coche, encendí el motor, pero no me fui. No podía dejarlo así. Entré al instituto, subí las escaleras como si fuera un padre a punto de pedir explicaciones por una nota mal puesta a su hijo. Me planté frente al despacho de dirección, donde Julián tenía su oficina. Toqué la puerta sin pensar en las consecuencias. Sí. Se oyó desde dentro. Empujé la puerta sin esperar permiso. Julián estaba sentado revisando papeles. Al verme se levantó de golpe, sorprendido pero sin miedo. Javier, dijo, con una mezcla de incomodidad y falsa calma, esto no es apropiado. Apropiado fue lo que hiciste en mi cocina, le dije, sin alzar la voz pero con las palabras bien clavadas. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. Y ahora vas a escuchar. Julián dio un paso atrás, como si eso le diera algún tipo de ventaja. Yo cerré la puerta detrás de mí. No vengo a pegarte ni a hacer un escándalo, dije. Solo quiero que entiendas que lo sé todo. Sé que te estás acostando con mi mujer desde hace medio año. Sé que entraste en mi casa. Sé que desayunaste en mi mesa. Y sé que ni tú ni ella tuvisteis la decencia de esconderlo. Javier, lo siento, pero esta conversación no puede tener lugar aquí. No te estoy pidiendo que me expliques nada. Ya no me interesa. Solo vine a verte la cara y confirmar que eres tan imbécil como pensaba. Marta te eligió a ti, y eso dice más de ella que de mí. Pero si crees que esto va a seguir como si nada, estás muy equivocado. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy informando. Ya firmé el contrato de otro piso, me fui de esa casa y no pienso volver. No voy a ir al instituto a armar lío, no voy a llamarte a las 2 de la mañana ni a perseguirte con mensajes. No soy como vosotros. Pero voy a hacer que a Marta le cueste cada uno de los minutos que me robó. Y tú vas a ver cómo se comporta una persona cuando ya no tiene nada que perder. Julián no contestó. Se quedó quieto, como si no supiera si sentarse o llamar a alguien. Yo abrí la puerta y salí. No dije adiós. No hacía falta. Volví al coche y me quedé ahí, con las manos en el volante. No me temblaban. No estaba nervioso. Me sentía más claro que en semanas. No por haberlo enfrentado, sino porque al mirarlo a los ojos entendí algo, no era un rival. No era mejor que yo, ni más inteligente, ni más atractivo, ni más interesante. Solo estaba ahí, en el momento justo, cuando Marta decidió que quería otra cosa. Y eso dolía, pero también me liberaba. Pasé por casa a recoger unos papeles del banco. Marta estaba sentada en el salón, con la televisión encendida pero sin prestarle atención. Me miró al entrar, pero no dijo nada. Yo tampoco. Fui directo a la habitación, abrí el cajón donde guardábamos los documentos y los metí en una carpeta. Al salir, me dirigí a la puerta, pero algo me hizo girarme. Estuve en el instituto, le dije. Ella frunció el ceño. ¿Fuiste a ver a Julián? Sí. ¿Qué le dijiste? Lo necesario. ¿Lo amenazaste? No. Solo le avisé de lo que viene. Marta se levantó del sofá, nerviosa, como si por fin entendiera que no iba a dejar pasar todo aquello. Como si pensara que aún tenía algo que negociar. No tienes por qué hacer esto más difícil, dijo, con voz controlada. Podemos resolverlo de forma madura. ¿Madura? ¿Como cuando me mentiste durante meses? ¿Como cuando pensaste que podía volver a casa y no enterarme de nada? No quiero pelear.
Yo tampoco. Pero esto no se termina en una conversación civilizada. Esto acaba cuando tú entiendas que no puedes pisotear a alguien y pretender que no pase nada. Y me fui. No hubo gritos. No hubo llanto. No hubo cierre. Solo una puerta que se cerró detrás de mí, con más firmeza que nunca. La idea no surgió de golpe. No hubo un momento exacto en el que decidí vengarme. Fue algo que se fue cocinando en silencio mientras reorganizaba mi vida entre cajas de mudanza, cafés mal hechos en la cocina del nuevo piso, y noches sin sueño repasando todo lo que había permitido pasar. Al principio solo pensaba en olvidarla, en hacer borrón y cuenta nueva, pero cada vez que la veía actuar como si nada, cada vez que escuchaba a algún conocido decir que Marta se veía más relajada últimamente, más luminosa, más libre, algo dentro de mí hervía con fuerza. Porque lo había conseguido sin pagar ningún precio. Se había quedado con la casa, con el coche, con la imagen de mujer responsable que simplemente había terminado una relación que ya no funcionaba. Y yo, mientras tanto, pasaba a ser el ex que había desaparecido de un día para otro, el que se había rendido sin pelear. No podía permitirlo. No quise hacer nada que pudiera usar en mi contra legalmente. Tenía claro que cualquier paso en falso podía dejarme sin nada más de lo que ya había perdido. Así que fui meticuloso. Lo primero que hice fue repasar todos los documentos de la casa. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de ambos, pero la cuenta bancaria de donde salía el pago mensual era mía. Cambié la domiciliación, la pasé a una cuenta nueva, y luego envié una notificación al casero explicando que ya no residía allí y que, a partir del mes siguiente, cualquier gestión debía tratarla Marta. No podía echarla, pero sí podía obligarla a asumir todo lo que antes compartíamos. No se enteró de inmediato. Lo supe porque el primer día del mes siguiente me llamó. ¿Por qué no se ha pagado el alquiler?, preguntó, sin saludar. Porque ya no vivo allí. No es mi problema. Tú firmaste ese contrato. Y tú firmaste mi sentencia de idiota. Estamos a mano. ¿Sabes que esto puede traerte problemas? Solo si el casero me denuncia. Y no creo que lo haga si tú le pagas. Colgó sin decir más. Al día siguiente, me llegaron 3 mensajes de ella. El primero, intentando razonar. El segundo, exigiendo. El tercero, amenazando con hablar con un abogado. No respondía ninguno. Ella no entendía que ya no tenía acceso directo a mí. Si quería algo, que lo buscara por las vías formales, como yo había hecho con todo lo demás. Lo siguiente fue el coche. Técnicamente era mío, aunque en los últimos 3 años era ella quien lo usaba casi siempre. Lo había comprado con un préstamo personal que ya había terminado de pagar. Fui a tráfico, actualicé los datos y anulé la autorización de uso para terceros. Después fui al seguro y lo cancelé. No podía conducirlo legalmente, ni asegurarlo a su nombre sin el permiso del propietario. 2 días después me llamó de nuevo, esta vez gritando. ¿Qué coño has hecho con el coche? Lo que me correspondía. Si lo necesitas tanto, cómpramelo. ¿Y cómo se supone que voy a ir al trabajo? Eso no es mi problema. Pregúntale a Julián, seguro que él te lleva. Esta vez no colgó. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo algo que me confirmó que todo esto no era solo rabia, sino también una forma de poner límites. No te reconozco. Ahora me estás viendo sin la venda. Este soy yo cuando me toca defender lo poco que me queda. También contacté con su hermana, con quien nunca tuve mucha relación pero que siempre me pareció una persona decente. Le envié un mensaje breve. Le dije que solo necesitaba saber si Marta estaba mintiendo sobre mí con la familia, si estaba contando una historia que la dejara bien parada. Su respuesta fue directa. Solo dice que te fuiste porque ya no soportabas la rutina, que necesitabas otra vida.
No ha dicho nada de lo que pasó. ¿Y tú? ¿Le crees? No. La conozco desde que nació. Sé cuando está ocultando algo. Pero no me corresponde a mí corregirla. Eso te toca a ti. Me lo tomé en serio. No para hablar con su familia directamente, sino para dejar claro que no iba a quedarme callado. Comencé a contar mi versión. No a todos, no en cada conversación, pero sí a las personas clave. A los amigos comunes, a los conocidos del barrio, a quienes me preguntaban qué había pasado. Y siempre contaba lo mismo, que descubrí que Marta me era infiel con su jefe, que lo enfrenté, que me fui porque no pensaba quedarme en una casa donde yo era el que sobraba. Sin exagerar, sin buscar lástima. Solo con la verdad. Poco a poco, noté los efectos. Marta me bloqueó en todas partes, lo cual fue un alivio. Pero también empecé a recibir mensajes de apoyo, incluso de personas que nunca se habían metido en nuestras cosas. Uno de los más inesperados fue el del propio Samuel, que me escribió para decirme que Julián había sido citado por la inspección educativa por un posible conflicto de intereses. No sabía si tenía que ver con Marta, pero era demasiada coincidencia. En lugar de sentir alivio, lo que sentí fue equilibrio. No me había convertido en una mejor persona, ni había superado del todo lo que pasó, pero al menos ya no era yo el que vivía con la carga del engaño. Ahora cada uno tenía lo suyo. Y eso, en medio del desastre, era suficiente. No tenía pensado hablar más con Marta, no porque creyera que era inútil, sino porque ya no sentía la necesidad. Todo lo que tenía que decirle ya lo había hecho con hechos. Sin embargo, llegó el momento en el que fue ella quien me buscó, no por teléfono ni por mensajes, sino apareciendo directamente en la puerta del piso, a las 8 de la tarde de un jueves cualquiera. Llamó al timbre como si aún tuviera derecho a hacerlo, como si la confianza no se hubiera roto y como si nuestras vidas no hubieran tomado caminos tan distintos. Abrí la puerta y me la encontré de pie, sin maquillaje, con el abrigo mal cerrado y las llaves en la mano como si pensara que podía entrar de un momento a otro. No dije nada. Solo me quedé en el umbral, esperando que hablara. ¿Puedo pasar? Depende de para qué. Solo quiero hablar. No voy a quedarme. No he venido a discutir. Me aparté lo justo para que entrara. Caminó hasta el salón y se quedó de pie junto a la mesa, mirando a su alrededor como si no supiera qué hacer con el lugar. Yo me senté en la única silla libre y la miré, esperando. Ella respiró hondo y empezó a hablar, sin rodeos. No me esperaba que te fueras así. Pensé que ibas a quedarte, a pelear, o por lo menos a querer entender por qué pasó lo que pasó. ¿Y qué te hace pensar que no lo entendí? Lo entendí todo desde el momento en que lo vi a él desayunando en mi casa. Más claro que eso, imposible. No era lo que querías. Lo sé. Pero yo tampoco lo planeé así. No me desperté un día diciendo voy a destruir mi matrimonio. No lo planeaste. Solo lo hiciste. Consciente, a diario, durante meses. No hace falta planificarlo si lo haces con esa naturalidad. He cometido errores, lo admito. Pero también tú te alejaste. No te dabas cuenta, pero llevábamos años funcionando por inercia. No hablábamos de nada importante. No hacíamos planes. Solo vivíamos, como si ya no tuviéramos nada más que decirnos. Y tú creíste que la solución era follarte a tu jefe. Muy maduro todo. No voy a justificarme. Solo quiero que sepas que no era una guerra contra ti. No fue algo que hice para herirte. Fue algo que pasó, y me dejé llevar. No estoy orgullosa. Tampoco estás destrozada. Eso también lo noté. Te vi más afectada por discusiones sobre la factura del gas que por ver mi vida hecha polvo delante de ti. Porque no sabía cómo gestionar tu reacción. Te fuiste, te encerraste en ti mismo,
desapareciste. No pude hablar contigo. No pude explicarte nada. ¿Qué ibas a explicarme? ¿Qué estabas aburrida? ¿Qué necesitabas validación? ¿Que el tipo que firma boletines de notas te pareció más interesante que el idiota que llevaba 10 años contigo? ¿De verdad crees que alguna versión de eso iba a cambiar lo que sentí? No, no lo creo. Pero necesitaba decirlo. Se sentó por fin, frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la mesa. La miré sin decir nada durante varios segundos. No sabía si sentía lástima, pena o simplemente indiferencia. Pero sí sabía que ya no quedaba amor. Ni rastro. Entonces dime una cosa. ¿Qué quieres de mí ahora? Quiero cerrar esto bien. Hablar como dos adultos. No quiero que esto se arrastre por meses. Podemos firmar el divorcio de forma rápida, sin complicaciones. Puedo quedarme con la casa y tú con tus cosas. No voy a pelearte nada. Quiero que salgamos de esto con dignidad. ¿Dignidad? Ya es tarde para eso. Tú también te estás viendo con alguien, ¿verdad? ¿Y si fuera así? Entonces al menos entiendes que esto ya estaba roto. No tienes por qué odiarme. No te odio. Pero no voy a darte el privilegio de creer que esto fue mutuo. No fue. Tú tomaste decisiones y yo respondía a ellas. No confundas eso con equidad. No quiero que esto acabe mal. ¿Y cómo se supone que acabe bien? ¿Quieres que te abrace? ¿Que te desee suerte con Julián? ¿Que brindemos por lo bien que manejamos nuestra separación? Quiero paz. La tendrás. Pero no amistad. No cercanía. No recuerdo amable. Solo distancia. Si puedes vivir con eso, firmamos mañana. Ella asintió. Se levantó sin decir nada más. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Antes de salir, se detuvo. No todo fue mentira. No me interesa saber cuál parte no lo fue. Cerré la puerta tras ella. Esta vez no me dolió. Solo sentí que el aire volvía a su lugar, que ya no había nada más que esperar. Lo nuestro estaba terminado, y ya no hacía falta hablarlo más. La firma fue rápida, en una notaría del centro, sin ningún tipo de drama. Llegamos cada uno por su lado, hablamos lo justo, firmamos los papeles y salimos por puertas diferentes. No hubo miradas largas, ni gestos ambiguos, ni siquiera ese silencio cargado que suele acompañar los finales. Marta se limitó a revisar los documentos, preguntar lo necesario, firmar con decisión y marcharse como si estuviera cerrando una cuenta de teléfono. Yo hice lo mismo. Había preparado cada uno de los documentos con un abogado que no buscaba ni favorecerme ni perjudicarla, solo equilibrar las cosas. Me quedé con mis cuentas, ella con la casa, dividimos los pocos bienes comunes sin discusiones. Ni siquiera hablamos del coche, que ya había pasado a ser parte de otra vida. La notaria nos deseó suerte al final, como si eso tuviera algún sentido. No respondí. Marta sí, con ese tono frío y automático que aprendió en su trabajo. Yo salí de allí sin mirar atrás. Durante las semanas siguientes, me dediqué a poner orden a lo que quedaba. Cambié de gimnasio, de bar habitual, incluso de ruta para ir al trabajo. No quería cruzármela. No porque me afectara verla, sino porque no quería que pensara que aún orbitaba alrededor de su mundo. A veces coincidía con algún conocido que me preguntaba cómo estaba, y yo respondía que bien, que rehaciendo mi vida. No era mentira. Tampoco era verdad del todo. Había días buenos, otros no tanto. Dormía más tranquilo, pero todavía tenía esa sensación de haber perdido algo que ni siquiera sabía que valoraba. No era ella, eso lo tenía claro. Era lo que representaba. Una vida que pensé que era mía y resultó ser un acuerdo temporal con fecha de vencimiento.
Empecé a salir con alguien un par de meses después. Una compañera del trabajo, nada serio al principio, solo cenas, conversaciones, alguna noche juntos. Se llamaba Laura, trabajaba en el departamento de logística y tenía una forma directa de hablar que agradecí desde el primer momento. No me hacía preguntas innecesarias, no intentaba llenar silencios incómodos, no parecía tener prisa por convertir nada en algo más. Me gustaba eso. Me hacía sentir que tenía el control, aunque en realidad seguía reconstruyéndome a trozos. Nunca le conté demasiados detalles sobre Marta. Sabía lo justo, que estaba divorciado, que había sido por una infidelidad, que ya era parte del pasado. Laura no insistía. Y eso me bastaba. Un día, mientras caminábamos por la playa después de cenar, me preguntó si creía que alguna vez podría volver a confiar por completo en alguien. No supe qué responder. Me quedé en silencio unos segundos, buscando una respuesta que no sonara falsa o elaborada. Al final dije que no lo sabía, pero que si algún día pasaba, no quería que fuera porque había olvidado lo anterior, sino porque había aprendido a vivir con ello. Ella sintió, como si entendiera lo que quería decir, aunque no dijera mucho más. Esa noche no hubo sexo, no hubo palabras grandes. Solo nos despedimos en la puerta de su casa con un beso corto y un nos vemos mañana. Y me sentí bien con eso. Volví a ver a Marta una sola vez más, por casualidad, en una cafetería cerca del centro comercial. Estaba sola, leyendo algo en su tablet, con la misma chaqueta que llevaba el día que se presentó en mi piso. Me vio cuando entré, me sostuvo la mirada un instante y luego volvió a su pantalla. No me acerqué. Pedí un café para llevar y salí sin mirar atrás. No necesitaba hablar. Ya no había nada que decir. Tal vez ella esperaba que lo hiciera, que me acercara a saludar, a fingir cortesía, a intentar cerrar algo con amabilidad. Pero lo que teníamos ya estaba cerrado. De forma fría, seca, pero cerrada al fin y al cabo. Cuando volví a casa ese día, abrí la caja donde había guardado las pocas fotos que teníamos juntos. No eran muchas. Unas vacaciones en Córdoba, una cena con amigos, algún cumpleaños. Las revisé una por una. Algunas me provocaron una leve sonrisa, otras simplemente no me dijeron nada. No rompí las fotos, no las quemé, no hice nada teatral. Solo las volví a guardar y subí la caja al trastero. No me interesaba mantener esos recuerdos al alcance, pero tampoco pretendía fingir que nunca ocurrieron. Formaban parte de una vida que ya no era la mía. Eso era suficiente. Hoy, meses después, puedo decir que no estoy feliz en el sentido de que todo haya salido bien. Pero tampoco estoy destruido. Estoy en un punto en el que puedo respirar sin sentir que cargo con algo que no me corresponde. No me arrepiento de haberme ido, ni de haber enfrentado lo que enfrenté. Lo único que me queda es la certeza de que hice lo correcto, aunque haya dolido, aunque haya perdido más de lo que imaginaba. A veces me preguntan si volvería a casarme. Siempre digo que no lo descarto, pero que no tengo prisa. Ahora mismo, la idea de compartir mi vida con alguien me parece un lujo, no una necesidad. Aprendí que estar solo no es sinónimo de estar vacío. Al contrario. A veces la soledad es el único lugar donde uno puede reencontrarse. Y eso, por lo menos para mí, ya es una forma de empezar de nuevo.